Apenas llegué a esta bella ciudad, no supe ni siquiera dónde dejé mi equipaje. Es tan bella, pero aún así, había cosas por ampliar, cosas que modificar, y fue así como poco a poco me fui haciendo de estas calles, de esta tierra, Zacatecas. Los años de Don Porfirio, y se escuchaba por las calles orden y progreso. Se escuchaba más administración que política, y todo eso fue formando parte de las calles de esta que algún día, muy noble y muy leal ciudad, hoy solamente ciudad de Zacatecas, liberal. Zacatecas fue creciendo paulatinamente, haciendo para sí estos nuevos cánones, la recuperación de lo clásico. Diferentes tipos de pensamiento, diferentes estratos, porque se veían muy marcados. No es que yo lo diga, es que simplemente salta a la vista. Había ya para la sazón diferentes normatividades, sobre todo para regular a la población, en lo sanitario, en lo urbano, en lo cultural, en la educación y, por supuesto, en el arte. Es así que después de haber conocido la historia del Porfiriato, de ver por qué en nuestro país por más de 30 años tuvimos a un presidente, en este caso Porfirio Díaz, daremos paso ahora a conocer las características propias de la aristocracia del siglo XIX. Como sabemos, Zacatecas, México y demás estados de la República decidieron adoptar un nuevo estilo en cuanto a costumbres, tradiciones y forma de vida. Sin lugar a dudas, el siglo XIX significó un cambio y un paradigma en la historia de nuestro país. El Porfiriato vislumbraba avances en la tecnología y el conocimiento, por lo cual la clase alta tenía características muy específicas que hacían la división de tres clases sociales: la clase alta, conocida como terciopelo, la clase media, denominada como medio pelo, y la clase baja, llamada peyorativamente la pelusa. Hablar de la aristocracia del siglo XIX corresponde a hacer énfasis a la forma de vida y de costumbres. La clase alta se distinguió por portar vestidos, en este caso, en demasía ostentosos, teniendo como influencia principalmente el estilo francés, ya que vestir a la francesa significaba elegancia y buen gusto. Dentro de la sociedad decimonónica, las mujeres teníamos nuestras propias preocupaciones, sobre todo el salir adelante cuando nos quedábamos solas. Para las mujeres de la clase alta y de la clase media no había mayor problema, pues ellas heredaban sus propiedades o tenían empresas o se volvían prestamistas. Esos negocios los podían llevar a cabo mediante la ayuda de parientes, compadres o algunos amigos. Pero para las mujeres de la clase baja, la vida era muy diferente. Nosotras tenemos que preocuparnos por el pan de cada día. Para ganárnoslo, tenemos que recurrir a los remedios de siempre: lavar ajeno, coser ajeno, poner un puesto en el mercado, un puesto callejero de comida, o vender en las esquinas algún puñado de fruta o hierbas que podíamos recolectar del campo. También podríamos pedir trabajo de nodrizas, nanas, cocineras o costureras. Este último es la salida más honorable a la que podemos acudir, ya que podemos laborar en la casa de la patrona, en nuestras propias habitaciones o laborando en algún obraje francés con algún modisto. Sin embargo, la paga que se recibe solo alcanza para mal comer y pagar un cuarto miserable. Por otro lado, se presentaba un deterioro constante en la salud de nosotras las costureras, ya que al coser de noche nuestra vista se iba disminuyendo. También la mala postura en la que trabajábamos y las constantes corrientes de aire nos provocaban tuberculosis. Por lo cual, si la mujer tenía otras opciones de salir adelante, era mejor elegirla y dejar de lado la aguja y el hilo, pues estos son símbolo de miseria y muerte temprana. Pese a la presencia de diversos movimientos intelectuales en la ciudad de Zacatecas desde finales del XIX,
Fue notoria la necesidad de construcción de espacios funcionales para la aristocracia, que en este caso sería la clase alta o el bien llamado terciopelo. Asimismo, las construcciones en las periferias de la ciudad. Los cambios serían muy marcados. En el caso de las construcciones para la clase alta, se veía la limpieza, se veía la estructura y todo lo que tenía que ver con un desagüe, lo mismo con una iluminación y con el resalte de los nuevos elementos afrancesados en los edificios. Yo, la modernidad, presente en la ciudad de Zacatecas, la recuperación de lo neoclásico. Eran espacios como este, los teatros, los llenos, toda esta maravilla del arte, la recuperación de la razón, la recuperación de las actividades artísticas para los comunes. En el mundo cotidiano de Zacatecas imperó nuevamente el teatro. La aristocracia zacatecana tenía como costumbre venir a estas funciones de teatro. Como ejemplo, nos encontramos en el interior del famoso Teatro Fernando Calderón. Espacio maravilloso para el arte, la cultura, pero sobre todo para dar gala y muestra de nuestra vestimenta propia del siglo XIX de la época porfirista. Vestir bien y a la moda, sobre todo en un estilo francés, podía quedar en alusión a este espacio maravilloso, ya que, como sabemos, la indumentaria del siglo XIX se distingue por estar conformadas de dos piezas. En primer lugar, las mujeres nos fijábamos en la parte superior de los faldones, espacio que estaba confeccionado con la tela propia del momento, la más cara, vistosa y lujosa que es la seda, misma que viene importada desde Francia, París, y que llega posteriormente a lo que va a ser México. Después de este recorrido y transitar de las telas para llegar al Nuevo Mundo, va a ser necesario la confección de estas prendas. El vestido del siglo XIX en México durante la época porfirista, pues va a estar conformado por el corset. El corset es la parte superior de este atuendo que se va a caracterizar por estar conformado de huesos de ballena, algunos soportes de metal y acero que permitían a las mujeres que nos encontramos en este espacio, pero sobre todo en los palcos, darnos una silueta aproximada de cintura no mayor a los 10 o 15 centímetros. Era muy complicado estar transitando por cada uno de estos espacios. Teníamos que tener un cuidado muy especial a la hora de movernos, ya que las zapatillas que portábamos tenían que ser acorde o ad hoc al modelo que estábamos utilizando, teniendo un tacón aproximado con una altura de 10 a 7 centímetros. Dentro de nuestros aposentos, el siglo XIX fue el escenario ideal para dar gala a la mejor forma de vestir. Ya lo hemos platicado anteriormente, nuestros vestidos se conformaban de dos piezas, corset y faldones. Estos faldones estaban realizados aproximadamente con 30 metros de tela, la cual iba plisada y la parte que lo soportaba se le conocía como guardainfantes, miriñaques y que estaban confeccionados con estos huesos de ballena. Había que cuidar en el siglo XIX lo más mínimo de los aspectos dentro de los accesorios de la indumentaria de la mujer de esta época. Tanto el peinado, el vestido y el maquillaje formaron parte fundamental de nuestra forma de vestir en esta época porfirista. Las famosas tertulias se llevaron a cabo en espacios como este. La arquitectura del siglo XIX sirvió para recrear, pero sobre todo para presumir este tipo de atuendos. A la hora de caminar había que cuidar muy bien la pisada. Era uno frente a otro. Además, teníamos que tener un tipo de peinado que se distinguía por partido en medio, en el cual podría distinguirse el adorno o el accesorio que se iba a portar. Era de más complicado estar soportando este vestido que tenía como característica peculiar llamar la atención. La mujer se distinguía en la clase alta, conocida como terciopelo, por la forma en que lucía. Nosotros les brindábamos a nuestros maridos la gallardía, seguridad, pero sobre todo la buena nueva en sus triunfos económicos. Esto era en sí lo que le importaba a Porfirio Díaz, que la mujer luciera cada vez más este tipo de atuendos, dando realce a lo que va a ser la aristocracia del siglo XIX en México, en Zacatecas y en un día como hoy.
Conforme avanzaba el siglo XIX, las mujeres se disputaban tener la cintura más estrecha, conseguida con corsets tan apretados que hasta les quitaban la respiración y las hacía desmayarse. De igual forma, rivalizaban en el tipo de encajes, aplicaciones, pliegues y bordados en sus vestidos. Como parte de los trabajos de reorganización por los que atravesó la ciudad de Zacatecas en el siglo XIX, se dio la renovación en los nombres de las calles. Al principio del siglo XIX esto fue muy lento, pero al final se fue agilizando esta situación. Los nombres coloniales, sobre todo, llegaron a obedecer a órdenes religiosas, leyendas, santos o, de manera general, a nombres religiosos. Pero a finales del siglo XIX los nombres se transformaron y comenzaron a obedecer acontecimientos históricos, acontecimientos políticos, etc. Los alimentos son una de nuestras preocupaciones cotidianas, ya que lo que nos pagan nos alcanza a veces para dar tan solo una comida al día. A diferencia de la clase alta, quienes tienen una amplia variedad en su menú para elegir y comer a satisfacción, nosotros nos alimentamos de tortilla, la cual acompañamos con sal, chile y a veces algunas hierbas recolectadas del campo, que aquí en la ciudad las conseguimos a muy bajos costos. Como bebida, tomamos atole y agua, la cual hay que traerla de las fuentes abastecedoras de líquido. Para conseguir los alimentos se debe acudir al mercado diariamente. Allí podemos encontrar maíz, frijol, chile, cacao, jitomate, arroz, plátanos, papas, algunos cítricos. En la carnicería, según los días de matanza, podemos encontrar carneros, reses, puercos y manteca, esta última indispensable para guisar. En cuanto a nuestra vestimenta, nuestros hombres utilizan pantalón de manta y camisa de manta con manga larga, sombrero de ala ancha, cuando no tienen que darse semidesnudos por carecer de los recursos para conseguir la vestimenta. Las mujeres utilizamos la saya o la enagua y el quetzquemetl, algunos primorosamente bordados. Seguimos con la tradición del pelo largo, el cual acostumbramos cortarlo el día de San Juan y ofrecer nuestra trenza a la Virgen o a algún santo. Como podemos ver, es muy marcada la división entre quienes lo tienen todo y quienes carecemos de todo. Se realizaron diversas construcciones durante el siglo XIX, tanto para uso religioso como para uso civil. La construcción de hospitales, la construcción del teatro de la ciudad y, por supuesto, la construcción del mercado J. Jesús González Ortega, mismo que más tarde se incendiara. En ese instante se celebraba la misa de 12 en catedral, a donde llegó el eco de la multitud. Penetraron los reflejos del incendio y las sombras del humo.